Bueno, vamos a ver lo que es el momento de fuerza, ¿vale? Que se representa con una M mayúscula, ¿vale? Que va a ser también un vector, por lo tanto lo ponemos como una magnitud vectorial con la flecha encima. Bueno, ya vimos en cinemática que trabajábamos con puntos materiales, ¿vale? Donde considerábamos que tenían masa, pero despreciábamos sus dimensiones, ¿vale? Lo único que ocurre ahora en el tema de fuerzas, y por eso vamos a trabajar el momento de fuerza, es que hay superficies, edificios muy grandes, estructuras muy grandes, como pueden ser grandes edificios o grandes puentes, donde van a soportar grandes fuerzas, pero la fuerza que nosotros aplicamos no la estamos aplicando en el centro de gravedad, o sea, no la estamos aplicando en un único punto, por lo tanto no podemos despreciar las dimensiones del cuerpo. Entonces, acordaros, en el tema de cinemática trabajábamos con puntos materiales, con partículas, donde despreciábamos las dimensiones. Y en muchos ejercicios también vamos a trabajar en puntos materiales donde aplicamos la fuerza en ese punto y podemos apreciar las dimensiones del cuerpo. Pero hay otras estructuras que debido a sus grandes dimensiones y que las fuerzas que aplicamos no están aplicadas en el centro de gravedad, pues entonces tenemos que hablar del momento de fuerza, ¿vale? Entonces nosotros cuando tenemos un único punto, ¿vale? Si nosotros aplicamos la fuerza en este punto, pues no tiene sentido hablar de rotación. Un punto no puede rotar, ¿vale? Sin embargo, si nosotros tenemos un cuerpo, en física se llama sólido rígido, ¿vale? Sólido rígido. Donde no despreciamos las dimensiones porque la fuerza no está aplicada en el centro de gravedad, ¿vale? Sino que se aplica a lo largo de todo el cuerpo, como pueden ser, hemos dicho, puentes y edificios, pues entonces aquí sí que al aplicar una fuerza, nosotros cuando aplicamos, imaginaros cualquier cuerpo, ¿vale? Este mismo. Si nosotros aplicamos una fuerza en un punto que no sea su centro de gravedad, ¿vale? Esta fuerza va a producir un giro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros aplicamos, repito, cuando aplicamos una fuerza en un punto que no sea su centro de gravedad, ¿vale? Esta fuerza que yo aplico, ¿vale? Va a producir un giro, ¿vale? ¿Os acordáis? La fuerza, ¿qué era la fuerza? Era aquello que producía un cambio del estado de movimiento de un cuerpo, es decir, modificaba su reposo o su movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí cuando consideramos que el cuerpo tiene dimensiones, es decir, cuando consideramos que el cuerpo no es un punto material, sino que consideramos las dimensiones del cuerpo, ¿vale? Cuando aplico una fuerza en un punto que no es su centro de gravedad, por lo tanto estoy considerando sus dimensiones, no estoy considerando el cuerpo como un punto material, ¿vale? Estoy considerando las dimensiones del cuerpo. Cuando aplico una fuerza sobre un punto material, pues sobre un punto que no es el centro de gravedad, voy a producir un giro. En cualquier objeto yo aplico una fuerza, ¿vale? Y produzco un giro, ¿vale? Produzco un giro. Entonces, cuando aplicas una fuerza en un punto que no sea su centro de gravedad, el efecto que causa la fuerza que aplico es un movimiento de rotación, un giro, ¿vale? Por lo tanto, el momento de fuerza se trabaja, ¿vale? Cuando hay giros, cuando hay movimiento de rotación, ¿vale? Si no, no tiene sentido. Bueno, pues una vez introducido esto, voy a explicaros lo que es el momento de fuerza, ¿vale? El momento de fuerza es un vector, ¿vale? Ahora veremos qué dirección tiene, qué sentido y demás. Como es un vector, tiene que tener sentido y dirección. Bueno, el momento de fuerza va a ser un vector que se calcula como el producto vectorial del vector de posición R y de la fuerza aplicada, ¿vale? Sobre un punto que no es el centro de gravedad. Vale, repito, el momento de fuerza va a ser, también se llama momento dinámico, ¿vale? O torsión, se puede llamar momento dinámico, momento de fuerza o torsión o solamente momento, ¿vale? Entonces, el momento de fuerza va a ser el producto vectorial del vector de posición y de la fuerza aplicada. Bueno,
Como en primero de bachillerato no habéis aprendido a multiplicar dos vectores, entonces vosotros solamente tenéis que calcular el módulo del momento de fuerza, ¿vale? Que es igual a la fuerza por el vector de posición y por el ángulo que forman el vector de posición y la fuerza, ¿vale? El ángulo. Vale. Esto en el dibujo, ¿vale? Tenemos aquí el plano, ¿vale? El plano donde imaginaros que aquí esto es una tuerca, ¿vale? Como está aquí dibujado en el libro, en la página 255 lo tenéis. Bueno, imaginaos que esto es una tuerca, ¿vale? Entonces, el vector de posición, cuando tenemos un movimiento de rotación, acordaros, el vector de posición siempre es el vector que va desde el origen de referencia, que en el movimiento de rotación el origen de referencia es el centro de la circunferencia. ¿Vale? Entonces, el vector de posición es el vector que va desde el origen de referencia, en este caso el centro de la circunferencia, hasta la posición del cuerpo, ¿vale? De la partícula. Y la fuerza, ¿vale? La fuerza es, en este caso, lo vemos aquí, la fuerza que nosotros aplicamos al empujar. Nosotros para hacer un movimiento tenemos que aplicar una fuerza. La diferencia es que aquí en este dibujo se ve mejor, ¿vale? Aquí tenéis la tuerca, en el libro lo tenéis mejor dibujado. El vector de posición va desde el centro de la circunferencia, ¿vale? Hasta en la posición donde yo ejerzo la fuerza, ¿vale? Si yo tengo aquí la mano, pues la fuerza la estoy ejerciendo aquí. Entonces esto sería mi vector de posición. Viene, si os dicen que ponéis la mano a 30 centímetros, pues el vector de posición serán 30 centímetros en metros, ¿vale? Bueno, y la fuerza, ¿vale? Es la fuerza que yo aplico, que puede ser, como es un movimiento de rotación, puede ser en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, ¿vale? Entonces, ¿vale? Aquí tendríamos el vector de posición y la fuerza, ¿vale? Esto, imaginaros que está sobre el plano, ¿vale? Aquí tenéis el destornillador y nosotros estamos haciendo la fuerza, ¿vale? La fuerza la hacemos en el plano X, ¿vale? En el plano XY, en un solo plano. Pues el momento de fuerza, por lo tanto, y el ángulo va a ser, como os lo dibujo aquí, en este dibujo, el ángulo va a ser el ángulo formado entre el vector de posición y la fuerza. Os lo tienen que decir también. Bueno, entonces, el momento de fuerza va a ser un vector que se calcula como el producto vectorial entre el vector de posición y la fuerza. Este vector va a ser perpendicular, ¿vale? Es decir, perpendicular si el vector de posición está en el plano XY y la fuerza también, ¿vale? Esto está todo en un plano, en el plano, imaginaros el plano XY, como si tuvieseis aquí un folio, ¿vale? Pues entonces, en este caso, el momento de fuerza va a ser perpendicular, ¿vale? Y pasa por el centro de giro, por el centro de la circunferencia. ¿Qué sentido va a llevar? El de esto igual, en este nivel no lo tenéis que saber, pero el año que viene cuando veáis campo gravitatorio, campo eléctrico, lo vais a ver, el producto vectorial, el sentido de los vectores, pero que sepáis que siempre en el producto vectorial, siempre el vector siempre va a ser perpendicular a los vectores que se multiplican. Aquí esto sería la multiplicación de dos vectores, que ya lo veréis el año que viene, en segundo de bachillerato. Entonces, repito, el momento de fuerza va a ser perpendicular a estos vectores, para imaginaros el vector de posición y el vector de fuerza que va para allá. El vector de posición y el vector fuerza que va para allá. ¿Lo veis como en el dibujo? Esto imaginaros que está sobre el plano como si fuese un folio así, ¿vale? No es que esté la fuerza para arriba ni nada de eso. Esto es hacia el vector de posición estaría en el sentido hacia la derecha y la fuerza formando 90 grados con el vector de posición, ¿vale? O sea, la fuerza iría para allá. En el libro lo tenéis bien dibujado, es que yo no soy muy buena dibujante. Bueno, entonces el momento de fuerza
va a ser un vector que es perpendicular, ¿vale? Perpendicular al plano, pasa por el centro de la circunferencia, ¿vale? Y también va a ser, por lo tanto, como es perpendicular al plano y el vector de posición y el vector fuerza están en el plano, por lo tanto va a ser perpendicular a estos dos vectores, ¿vale? Y el sentido es de la regla de la mano derecha, del destornillador, ¿vale? Si gira en sentido de las agujas del reloj hacia arriba y en sentido de las contrario a las agujas del reloj, pues el momento sería hacia abajo, ¿vale? Bueno, y luego, cuando hablamos de equilibrio de un cuerpo, cuando tenemos un cuerpo de grandes dimensiones, como puede ser un puente, un edificio, o bueno, esto es cuando la fuerza que aplicamos, ¿veis? La fuerza la estamos aplicando en un sitio que no es el centro de gravedad. ¿Lo veis? Aquí la fuerza, por eso estamos hablando de momentos de fuerza. Momentos de fuerza es la capacidad, ¿vale? Lo que pongo aquí, la capacidad que tiene una fuerza que no está aplicada en el centro de gravedad, ¿vale? Capacidad, ponemos aquí capacidad de una fuerza aplicada en un punto distinto al centro de gravedad, ¿vale? Entonces es la capacidad que tiene esta fuerza, que no la estoy aplicando en el centro de gravedad, ¿lo veis? La estoy aplicando a 30 centímetros del centro de gravedad, ¿vale? Es la capacidad que tiene esta fuerza de producir un giro, ¿vale? De producir un giro, es decir, de cambiar el estado de rotación. Vale. Entonces, en resumen, cuando la fuerza la aplico en un punto distinto al cuerpo, distinto al centro de gravedad, esa fuerza va a producir un giro, ¿vale? Pues la capacidad que tiene esa fuerza de producir un giro es el momento de fuerza. Cuanto mayor sea la capacidad de producir un giro, ¿vale? Mayor va a ser su momento de fuerza, ¿vale? Entonces, en resumen, cuando yo aplico una fuerza en un punto distinto al centro de gravedad, esa fuerza va a crear un efecto que es un giro, ¿vale? Pues la capacidad de esa fuerza de producir, de la capacidad que produce esa fuerza de producir un giro, es lo que se conoce como momento de fuerza. Y acordaros que en el momento de fuerza el vector de posición y la fuerza aplicada forman 90 grados, son perpendiculares entre sí, pero en el mismo plano, en el papel, pongamos de una manera, y el momento de fuerza va a ser perpendicular al vector de posición y a la fuerza, ¿vale? Perpendicular, y también lleva la dirección del eje de giro, ¿vale? Perpendicular al plano, es decir, que lleva la dirección del eje de giro. Y el sentido, pues el de la regla de la mano derecha. ¿Vale? Pero ya os digo que eso lo vais a ver con mucha profundidad en segundo de bachillerato. Incluso muchas veces en primero de bachillerato esto se menciona por encima, pero quería que lo supieseis, ¿vale? Esto es lo que es el momento de fuerza. Ya os digo, no tenéis que saber calcular el producto vectorial. Eso lo veréis con profundidad el año que viene. Sobre todo también en matemáticas vais a aprender a multiplicar vectores. Es sencillo, pero bueno, lleva algo de lío. Entonces vosotros lo que tenéis que aprender es su módulo, ¿vale? Es decir, lo que mide ese momento de fuerza. Que sería la fuerza por la posición, por el vector de posición, de manera escalar y el seno del ángulo que forman el vector de posición y la fuerza. Bueno, y las condiciones de equilibrio, ¿vale? Para que un cuerpo esté en equilibrio, condiciones de equilibrio, ¿vale? De un cuerpo donde no despreciamos sus dimensiones, ¿vale? Es decir, donde las fuerzas no están aplicadas en el centro de gravedad, donde la fuerza se aplica
no se aplica en el centro de gravedad, ¿vale? No se aplica en el centro de gravedad, sino que se aplica en un punto distinto al centro de gravedad, ¿vale? Entonces las condiciones de equilibrio, es decir, para que el cuerpo no se mueva, pues van a ser las de igual que en la condición de que la suma de las fuerzas sea igual a cero, pues la suma de los momentos, ¿vale? De las fuerzas aplicadas en el cuerpo también debe de ser cero. Es decir, cuando yo tengo varias fuerzas, calcularíamos el momento de cada una de las fuerzas y la suma de esos momentos debe ser cero, ¿vale? Aquí en el libro tenéis varios ejercicios resueltos en la página 255, ¿vale? Por ejemplo, dice cuando nosotros tenemos la fuerza cuando vamos a levantar un peso, ¿vale? Sería la fuerza que soporta el tendón y la fuerza que soporta el hueso del codo, ¿vale? Entonces la fuerza del tendón iría hacia arriba, su dirección sería positiva y la fuerza del hueso iría hacia abajo. Entonces cada fuerza tiene su momento de fuerza, ¿vale? Porque no está aplicado en el centro de gravedad. El centro de gravedad sería este, ¿vale? Entonces no estamos aplicando las fuerzas en el centro de gravedad. Por lo tanto, tenéis que calcular el momento de cada una de las fuerzas y también tenéis que considerar su sentido, igual que las fuerzas. Hacia arriba sería sentido positivo y hacia abajo sería sentido negativo. Y la suma de los momentos de las fuerzas tiene que ser igual a cero para que el cuerpo esté en equilibrio, ¿vale? Estas son las condiciones de equilibrio.